Caras que nos vamos incorporando a esto. ¿Me escucháis? Darme un retorno. ¿Escucháis? Perfectamente. Vale. Pues si os parece, empezamos. Bueno, buenos días, como siempre. Gracias por la presencia. Rueda de prensa virtual telemática. Ayer en los controles de la policía local se denunciaron 28 personas, que es un nivel relativamente reducido de denuncias, de las más bajas que tuvimos nunca. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Alguien tomando un café por el medio de la calle fuera de su franja horaria, algunos deportistas haciendo deporte en una zona precintada, pues en algún parque infantil precintado, en algún aparcamiento. Y después un grupo de jóvenes que ya creyeron que esto estaba arreglado y que ya se podían reunir, ¿verdad? Bien, pero un nivel bajo significa que el planteamiento y la forma de responder de la ciudad está siendo correcta. Continuamos siendo una ciudad responsable y yo sigo haciendo hincapié en que la pandemia está aquí, el virus está aquí, no se fue y por tanto muchísima precaución. Porque de la precaución a la no precaución está el contagio. Y por tanto, mucha atención y mucha precaución. Y no bajemos la guardia, ¿verdad? Mantengamos la guardia alta, las precauciones y las cautelas. Hoy seguimos distribuyendo mascarillas desde Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional a los trabajadores y a las personas que utilizan el transporte público. Se entregaron un máximo de 5 en función de las necesidades. Estamos repartiendo 30.000 en Vigo. Hoy desde las 11 de la mañana hoy se reparten 11.000 mascarillas. Los horarios mañana-tarde, en los sitios donde vemos y sabemos que hay afluencia de trabajadores y afluencia de los usuarios del autobús. Ayer, esta madrugada, a las 4 de la madrugada, se repartieron mascarillas en la lonja, en la zona de la lonja del puerto de Vigo. También hay concentración social y, por tanto, conviene y hay que usar mascarillas. En ayudas sociales dimos 30 ayudas, ayer, 4 de mayo, por un valor de más de 8.500 euros y en este momento ya llevamos más de 5.000 ayudas sociales de emergencia. Hoy repartiremos 617 menús y después estamos haciendo una reubicación de las personas que tenemos bajo techo sin hogar. 6 personas que estaban en el albergue municipal, de muy buen comportamiento y con disciplina propia, ¿no? Autodisciplina, esas 6 personas pasaron al piso básico compartido que tenemos y, por tanto, tenemos 6 personas para 6 espacios para pasar desde el Berbés hasta el albergue. Por tanto, un número de usuarios del Berbés, el pabellón del Berbés, los vamos a pasar al albergue, de tal modo que vamos a disponer de nuevas plazas. En este momento tenemos 153 personas alojadas y debido a las altas y bajas del pabellón del Berbés, pues ya dispondremos de casi 10 plazas más en el pabellón del Berbés. Bueno, hoy hicimos el ingreso a los directores de los centros de Vigo de los 300.000 euros del programa de autogestión. En suma, es el recurso que el ayuntamiento entrega a los directores de los colegios públicos de Vigo para la realización de obras. De estas pequeñas obras que ya hacen directamente los colegios, son 43 centros, se les entrega en función del número de alumnos
del tipo de reformas que vayan a hacer y por tanto, están ya operativos esos 300.000 euros. Además, dedicamos 250.000 euros a obras que hace el ayuntamiento directamente, cuando son obras un poquito más importantes que las que hace el sistema de autogestión, y por tanto dedicamos 550.000 euros, más de medio millón de euros, a obras en los colegios, sin contar la cubrición de patios y estas obras que tiene que hacer la Xunta de Galicia, pero que como no las hace, están en nuestro presupuesto, las paga el ayuntamiento, ocupa el lugar de la Xunta una vez más, porque la Xunta en Vigo ni está ni se la espera, y seguiremos con esa actuación. Bueno, el sistema de voluntariado del ayuntamiento está haciendo un trabajo muy interesante con el alumnado de infantil y primaria y en algunos centros de secundaria de la ciudad, recogiendo material en los colegios y llevándoselo a los alumnos y a las alumnas. Recogen libros, material escolar, fotocopias, eventualmente algún equipo informático del que disponga el colegio, lo recogen los voluntarios, previa llamada de los directores del colegio, y nosotros, los voluntarios, se lo llevan a las viviendas de las alumnas y los alumnos, para que puedan seguir su educación. Para darles un ejemplo, hoy nos llamaron 33 centros educativos. Irán voluntarios allí, recogerán el material y las direcciones y se los llevarán a los domicilios de estos chicos. Por ejemplo, en los días, por darle 4 días, ¿no? En los días del 20 al 24 de abril repartimos 267 paquetes a familias. Lo cogemos en el colegio y se lo llevamos a la familia para los niños. Del 27 al 30 de abril 411 y esta semana 372. En total ya entregamos más de 1.000 paquetes en diferentes viviendas de alumnas y alumnos de Vigo. Como saben ustedes, seguimos con el programa de ordenadores para que alumnas y alumnos de educación infantil y primaria y unos poquitos de secundaria tengan medios informáticos para poder seguir sus clases. Y ya tenemos 234 ordenadores que ya se están arreglando y ya se están enviando a los directores de los colegios para que los repartan. Todavía necesitamos 400 más. Hay un total de 636 peticiones y, por tanto, vuelvo a solicitar que todo aquel que tenga un ordenador que ya no utilice, porque ya compró uno con más capacidad, más moderno, y que tenemos el viejo ordenador allí en una esquina de casa, pues que nos avise con el 010, lo recogemos, lo arreglamos si está estropeado o lo actualizamos y lo repartimos. Pusimos en marcha de alimentación Vigo Saludable, gracias a la iniciativa de Vigo Gastronómico y de la empresa Chef Maestro, que consiste en el reparto de cada miércoles del mes de mayo de una pieza de fruta adicional al menú que repartamos. El menú, como saben, viene de los Hogar San José Casa de la Caridad, Misioneras, del albergue municipal y del catering que contratamos. Bueno, pues a ese menú cada miércoles se le añade una pieza de fruta, hasta un total de 2.500 a cada una de las 620 comidas que repartimos cada día. Y por tanto, en los 4 miércoles, pues en torno a 2.500 piezas de fruta que nos entrega la empresa Chef Maestro y Vigo Gastronómico, que se ocupa del reparto a los comedores sociales. Vigo Gastronómico, como saben, lo forman 18 restaurantes: Lume de Carozo, Otilio, Bar, Melitón Bocadillerías, Mijo Minibar, Niño Corvo, María Manuela, La Contenta, Quero,
Pinchoteca Mar y Pinchoteca, la sidrería, Puro Sushi, O Croque, Carpintería Gastrobar, el taller de la carpintería, la central y la trastienda del 4 Inero. Por otro lado, por tanto, muchas gracias y formamos y ponemos en marcha este programa del Vigo Saludable. La Asociación Española contra el Cáncer está organizando su carrera en marcha. Esta carrera este año va a ser virtual y yo desde aquí solicito que nos apuntemos a la carrera virtual de la Asociación Española contra el Cáncer. Se puede participar hasta mañana miércoles a través de la página web y con un donativo de 5 euros se puede recoger el dorsal y hacer la carrera más larga, que así se llama la etiqueta. La etiqueta es el hashtag de la carrera más larga, con la almohadilla previamente. En este momento ya hay 23.290 personas unidas a la carrera y yo pido que nos unamos todos para cooperar con la Asociación contra el Cáncer. Bueno, ahora en un ratito mantendré una videoconferencia y una reunión con las alcaldesas y los alcaldes de las 5 ciudades de más población de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón. Vigo preside por la FEM, pero además forma parte de las 15 ciudades de más población. Bueno, pues intercambiar información, ver cómo vemos la situación y tomar nota de lo que planteen estas grandes ciudades para que el gobierno de la FEM considere su incorporación. Yo les voy a trazar las 19 medidas que aprobamos por unanimidad en la FEM, entre las que están la utilización de los remanentes y de los superávits por cada uno de los ayuntamientos que los produjo. Por tanto, cada ciudad utilizará sus remanentes y sus superávits. El pedir un fondo global para los ayuntamientos y con especial liquidez para los que no tienen ni superávit ni remanente. Una ayuda al transporte, la relajación de las normas de equilibrios presupuestarios, techo de gasto y pago a proveedores que el gobierno de Europa, que Europa ya relajó para cada uno de los países, cuestiones relacionadas con contratación y como les decía, y la constitución de un fondo para hacerle frente a la pandemia. Pero quiero dejar quedar claro que la FEM ya decidió por unanimidad que queremos que cada ayuntamiento utilice su superávit y su remanente. Por tanto, que no haya ninguna mutualización de ningunos recursos. Cada ayuntamiento con sus ahorros tiene un superávit y un remanente que pertenece a los ciudadanos de cada ayuntamiento, porque se consiguió con sus ahorros. Y después le proponemos al Gobierno de España un fondo, ¿verdad?, provisto por el Gobierno de España para atender las necesidades de los 8.131 ayuntamientos y singularmente aquellos que no tengan ni superávit ni remanente. Y lo digo porque como hay por ahí una rumorología funcionando siempre, quiero que quede claro que esta es una posición inamovible de la FEM. Y a partir de ahí, a su disposición para preguntas. ¿Algo? Buenos días, alcaldes. Como jefe de la policía local, si sabe y tiene conocimiento que los policías en este momento no pueden disponer de chalecos, ya que no hay suficientes para los policías, como no se pueden limpiar y todo el tema, están sin chalecos. La policía dispone de todo el material que necesita. No dispone de ese material, alcalde. Ya le contesté. Bueno, ¿Más cuestiones? Soy Serafín de Radio Nacional. Supongo que todavía es pronto para hablar del tema, pero ¿está previsto alguna modificación en el contrato
Aún es pronto para hablar de eso. Aún es pronto. Yo les adelanto que yo tengo en la cabeza todos los eventos que hay que hacer este año, ¿verdad? El verano y cómo vamos y cómo queremos que esté Vigo en este verano, ¿verdad? Me refiero al ámbito y la llegada turística, las Navidades, como es natural. La Navidad de Vigo se convirtió en un evento de rango europeo por ser humildes, ¿verdad? Si no, lo podría llevar incluso un poquito más allá. Pero es un rango, es decir, la Navidad de Vigo ya es un evento de gran envergadura. Vino más gente a la Navidad de Vigo que a todo el Camino de Santiago. Mucha más gente a la Navidad de Vigo que al Camino de Santiago. Y como ustedes pueden comprender, pues sí. Pero creo que en este momento aún es pronto. Yo estoy más centrado todavía en el verano, ¿verdad? Aunque también tengo la cabeza puesta en las Navidades, porque es un momento muy importante para esta ciudad. Alcalde, sobre el superávit y el remanente, dos preguntas. ¿De qué cantidad dispondría a Vigo este año? Es decir, la suma del superávit y también del remanente. ¿Cuál es esa cantidad para ese plan Marshall municipal, o como lo podamos llamar? Y después, ese dinero se gastaría solo en temas sociales, podría haber obras, ¿qué tipo de iniciativas se plantea? Bueno, la cuantificación inmediata es nuestro superávit está en 19 millones de euros. ¿Verdad? No todo es gastable por razones contables, pero 19 millones de euros, ¿de acuerdo? El remanente es una cifra superior, pero una parte del remanente está comprometido y en cautelas de algunas cosas. Recuerden ustedes que nosotros con el remanente pagamos una parte de la indemnización y por tanto pasó a lo público el Mar de Vigo. Luego, a lo mejor una parte del remanente se tiene que ir a gastos de esa calidad, de esa cualidad, ¿verdad? Alguna indemnización de alguna sentencia, porque estamos todavía pendientes de una decisión final sobre los aparcamientos que hizo la alcaldesa anterior a mí y que, como es natural, quebraron. Pero no los hizo Abel Caballero. Los contrató la señora Porro justito antes de perder las elecciones. Me gustaría saber por qué. Pues están pendientes de una indemnización que hay que ajustar, porque ya hay una sentencia que señala por dónde tiene que ir esa concesión, ¿verdad? Pasará al ayuntamiento. Bueno, pues tiene un recorrido, pues una parte de los remanentes irán ahí. Por eso es muy difícil dar la cifra de remanentes. Pero Vigo tiene una cantidad de remanentes importantes. Así como el superávit es una cifra cuantificable, 19 millones de euros, y los queremos gastar íntegros en la ciudad. En este momento ya es muy difícil que algo no vaya sobre coronavirus y consecuencias. Porque, por ejemplo, y con la tasa de desempleo que hay en este momento, cualquier generación de empleo va en esa dirección. Porque a esto hay que añadir la reconstrucción de la economía viguesa. Y yo quiero dedicar recursos a la reconstrucción de la economía viguesa. ¿Es eso COVID? Pues claro. No es directamente tratamiento social, consecuencias directas, pero la reconstrucción, claro que está en eso, y la generación de empleo, claro que está en eso, y los sindicatos y empresarios me pidieron mantener la inversión pública. ¿Más preguntas? Sí, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Quería preguntarle por el tema de las becas de inglés. Tema que estaría previsto para este verano. Entiendo que no son aquí. No oí el final de la pregunta. ¿Era sobre las becas de inglés? Sí. Sí, estarían previstas para este verano esos días. Pégate al micro, porfa. Vale, ahora. Sí, ahora. Ahora mejor. Vale, le decía que las becas de inglés, no sé cómo se gestiona esto, si se van a devolver las ayudas por parte de las aerolíneas. Está habiendo muchos problemas con los viajes. Bueno, creo que a mí me pareció que preguntaba por las becas de inglés, ¿no? Pero después acabaste hablando de aerolíneas. De las becas de inglés para los alumnos que van a viajar a Inglaterra, ¿sí?
Ah, vale. No, están todavía sin convocar y yo estoy viendo a ver qué decisión tomamos en torno a eso. ¿Verdad? Como sabes, tenemos el presupuesto preparado para enviar este año 1.000 chicos y chicas a estudiar inglés a Inglaterra. De todos modos, falta por ver. Si hablamos, vuelvo a repetir. Decía que yo le estoy dando vueltas en este momento y estoy estudiando lo relativo a las becas de inglés, los 1.000 niños y niñas, chicos y chicas que van a estudiar inglés a Inglaterra en este otoño. Tenemos una importantísima partida presupuestaria para enviar 1.000 chicas y chicos, pero es cierto que la situación de pandemia y la situación del coronavirus levanta serias dudas sobre que esto se pueda hacer. No tenemos certeza en ninguna dirección, pero es cierto que hay muy serias dudas y yo estoy estos días estudiando qué hacer con esta cuestión, ¿verdad? No le puedo adelantar nada, ¿no? Pero es cierto que hay serias dudas sobre que ese programa se pueda desarrollar. Y, por tanto, hay serias dudas sobre que se lleve adelante. Porque yo quiero primar sobre todo la seguridad, ¿verdad? Y quiero saber y quiero tener la certeza de que si efectivamente el programa se desarrolla, la seguridad sanitaria de los 1.000 chicos y chicas esté garantizada. Pero hay dudas. En este momento hay dudas. Por tanto, en los próximos días, en la próxima semana, 10 días, tomaré una decisión sobre esto. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Muy amables.